Volvemos al canal, esta vez para hacer la tier list de entrenadores, que era la única tier list que me había quedado pendiente después de hacer de cada una de las 11 posiciones de la cancha. Y era una tier list que no tenía pensado hacerla en un principio, pero vi varios comentarios pidiéndola, así que la voy a hacer. Me parece difícil, por eso no lo estaba haciendo, porque es muy difícil desligar el trabajo de un entrenador de los resultados. Entonces hay casos donde yo creo que no fueron tan malos entrenadores, pero sí tuvieron malos resultados. Así que al final no sé cómo los voy a decidir bien y lo voy a ir viendo sobre la marcha. Bueno, suscríbanse, den like, todas esas cosas y vamos a empezar. El primero es Vincent Kompany. Vincent Kompany, nuevo DT del Bayern Múnich, pero que venía de quedar anteúltimo en la Premier League. Y para mí es un trabajo normalito el que hizo Kompany, tirando para malo, porque está bien, yo entiendo que su juego es el juego de posesión, que le fue muy bien en la B de Inglaterra, la dominó completamente y que la calidad de los jugadores no le dio para hacer lo mismo en primera. Pero yo creo que si sos un buen entrenador tendrías que poder adaptar tu estilo a los jugadores que tenés para sacar algún que otro resultado. Está bien que la plantilla también es de las peores dos y por eso está ahí abajo, o de las peores tres, y terminó descendiendo, que era lo que se esperaba. Pero tampoco creo que haya hecho nada del otro mundo, así que lo voy a dejar por ahora en tier C. Roy Hodgson, para mí, te das cuenta lo mal que estuvo cuando llega Glasner y da vuelta el equipo completamente. En el Crystal Palace de Roy Hodgson no terminaron de funcionar muchísimos jugadores que sí funcionaron cuando llegó Glasner, que lo vamos a hablar mucho más adelante. Pero para mí Hodgson fue echado justamente porque ser uno de los peores entrenadores de la Premier League mientras estuvo. Pasamos a Angelo Postecoglou, el DT del Tottenham, que para mí es un tier A, sin dudas, quizá tier S. Agarró un equipo al que se le había ido Harry Kane, que tampoco tuvo tantos refuerzos fuera de lo que es Maddison, pero que consiguió en Van de Ven un central de garantías top 10 de la Premier League, sin duda Van de Ven, y que rearmó el equipo con una idea de juego que la lleva a cabo en todos los partidos, no importa contra qué rival sea. Él siempre tiene su juego de posesión, es un juego de posesión un poquito más vertical de lo normal, donde se juega muchísimo por afuera, los laterales suben muchísimo y me parece que el rendimiento que dio el equipo es espectacular y que encajó muy bien con las piezas que tenía el equipo, por eso lo voy a dejar acá arriba, con probabilidad de subir, depende de cómo se vaya desarrollando esta tier list. Mikel Arteta, para mí Mikel Arteta también es un tier A, está bien que tiene una plantilla de la mejor de la Premier, pero yo creo que es un estilo bastante copiado a Guardiola y que sí, está bien, lo ejecutan muy bien y me parece que es un técnico que anímicamente los mantiene a los 20 jugadores que deben jugar en su plantilla siempre felices y con ganas de jugar los partidos, que es lo más importante cuando tenés una plantilla con tanto talento como la tiene el Arsenal. Gary O'Neill, el técnico del Wolverhampton Wanderers, me parece que es un tier B o A, depende, por ahora lo voy a dejar en un tier B. Yo creo que agarró un equipo que debía mantenerse y él ya había logrado eso con el Bournemouth la temporada pasada y con el Wolverhampton lo logró y hasta mitad de temporada estuvo muy bien, pero después se fue cayendo un poco, sobre todo por la competencia que tenía ahí alrededor del puesto 10 y 15 contra el Crystal Palace, contra el Brighton, contra el Fulham y demás. Creo que estuvo un pasito por abajo de esos equipos, aunque tenía una plantilla un poquito peor que ellos, pero que compitió ahí durante al menos los primeros 6 meses de la temporada. Andoni Iraola, para mí tier S, agarró una plantilla, justamente la de Gary O'Neill, que era una plantilla bastante pobre. Está bien que le trajeron fichajes, obviamente, y fichajes que pidió él, y le cambió el estilo rotundamente al equipo. Es un técnico joven que tiene una idea de juego muy específica, muy de la escuela de Bielsa, por haber compartido tantos años en Athletic de Bilbao cuando él era jugador. Y yo creo que Iraola no solo pudo encajar su esquema con los jugadores que tiene en la plantilla, sino que está sentando las bases de un proyecto que puede llegar muy lejos en la Premier League, hasta pelear la siguiente temporada. Sí o sí va a estar en el top 10 para mí, y que tiene mucho futuro si es que se dan los fichajes, si lo respetan las lesiones al plantel
y si dan un paso adelante algunos jugadores, para mí pueden ser un equipo importante de la Premier League en las siguientes temporadas. John Dyche, es que es difícil John Dyche, porque con la reducción de puntos su equipo no fue tan bueno, pero yo creo que en defensa estuvieron bien y que le faltan delanteros. Lo voy a dejar en un tier A. Es que el tema es que es muy difícil, porque vos, cuando lo agarras a John Dyche, es un equipo que siempre defiende bien los equipos de John Dyche, como es este Everton, que fue de los mejores equipos defensivos de toda la Premier League, a pesar de haber quedado tan abajo, que tuvo reducción de puntos por sanciones y que le faltó gol. Ahora, ¿es tanto responsabilidad de él que le haya faltado gol, o es que Calvert-Lewin fue uno de los delanteros más ineficientes de la temporada, que el fichaje de Beto no funcionó para nada y fue uno de los peores jugadores, que además tuvo lesiones en los delanteros? Es difícil, la verdad, valorar eso, por eso no me gusta tanto la tier list de entrenadores. Yo creo que lo voy a bajar un poco, porque al final el equipo no compitió tanto como lo debería haber hecho, a pesar de la reducción de puntos. Pasamos con Eddie Howe, el técnico del Newcastle. Eddie Howe, para mí un tier B. La verdad que no veo ninguna mejora con las temporadas pasadas. Está bien que, bueno, compite en muchas más competencias con esto de estar en Europa establecido. Y que a pesar de que sí, le trajeron jugadores, mejoró un poco la plantilla y demás, no veo ningún salto con respecto a otras temporadas, y creo que es un buen técnico y que merece seguir en su equipo y demás, pero tampoco veo que haya sido uno de los mejores técnicos, sobre todo en Premier League. Klopp, vamos a poner un tier A. Klopp, bueno, miles de años en el Liverpool desarrollando este proyecto que llegó a fin este año, y vamos a ver cómo termina siendo Arne Slot, pero Klopp en el Liverpool siempre funciona bien sus equipos, tuvo muchísimas bajas en defensa, que está bien, Van Dijk te ayuda a que cualquiera que esté al lado de él termine siendo un buen jugador, pero creo que Klopp encontró también en Joe Gómez un buen lateral izquierdo, que confió mucho en los jóvenes y sentó bases para el futuro en el Liverpool ahora que se va él, y creo que eso es algo a valorar, y que me parece que terminó siendo una muy buena temporada. Obviamente no terminó compitiendo hasta la última fecha por la punta, pero sí lo hizo durante todo el campeonato, y creo que se merece un tier A, al igual que Arteta. Quizá un poco mejor la temporada de Klopp que la Arteta para mí, así que lo voy a poner así. Guardiola para mí tier S, campeón. Además encajó a los jugadores que llegaron, fue un equipo que dominó la mayoría de sus partidos, salvo cuando le faltó Rodri, y ahí quizá tiene un puntito Guardiola de no conseguir reemplazar a Rodri en los partidos donde no está, porque jugó Bernardo Silva ahí, lo tuvo a Calvin Phillips, que es un jugador que él llegó y que nunca estuvo al nivel para rendir al nivel del plantel de Manchester City, y nunca consiguió ese recambio del 5, que nunca vamos a saber si es culpa de él o de la dirigencia, si él pidió a tal jugador y no se lo trajeron, pero me parece que es la única cosa que le podemos criticar a Guardiola a lo largo de la temporada, porque después el resto de jugadores jugaron casi todo lo de la plantilla, y siempre que juegan bien. Lo esperó también a Kevin De Bruyne, supo cuándo ponerlo y apenas lo puso rindió a la perfección, y mientras con Julián Álvarez lo estaba cubriendo bien, así que yo creo que fue muy buena la temporada de Guardiola y lo voy a dejar en el tier S. Pasamos ahora al técnico del West Ham, no me sale el nombre ahora, pero bueno, vamos a ir poniéndolo. Para mí tier C, de los peores. No me sale el nombre, pero bueno, saben de quién estoy hablando, el técnico del West Ham, que bueno, fue despedido a final de temporada. No sé si se le termina el contrato o se lo terminaron despidiendo, y lo va a reemplazar Julian Lopetegui. Pero para mí, o sea, piensen en el plantel que tiene el West Ham y cómo juegan. Para mí es un técnico que no estuvo a la altura del plantel. Creo que el plantel fue mejorando a lo largo de los años y él se fue quedando un poco atrás, y que al final creo que podrían haber tenido una mucho mejor posición en la Premier League, y que está bien, están un poco concentrados en lo que fue la competición europea en Europa League, pero yo creo que tendrían que haber peleado un poquito más en la Premier. Pochettino también lo voy a dejar en un tier C. Para mí no es tan mala la temporada de Pochettino. El tema es que
no le sacó potencial a casi ningún jugador, salvo Cole Palmer, y creo que Caicedo al final de la temporada estuvo bastante bien, aunque a lo largo de la temporada no terminó rindiendo al nivel que esperábamos, pero después no le sacó jugo a ninguno de los otros jugadores que se suponía que se tenían que desarrollar esta temporada y entrar en la siguiente temporada como jugadores muy importantes de la Premier League y que puedan pelear por algo, sobre todo por entrar en Champions, y no creo que ninguno haya dado ese salto dentro de la plantilla, y es más, hasta hubo regresiones en jugadores como Sterling, como Cucurella y demás. Igualmente no creo que haya sido tan mala porque lo mantuvo al equipo compitiendo, le fue muy bien las últimas fechas, terminaron entrando hasta en una Copa Europea. Creo que no es tan mala la temporada de Pochettino, pero sí creo que su rol dentro de la plantilla no lo supo entender, que era intentar de desarrollar, de encontrar cuáles son las virtudes de varios de sus jugadores que estaban muy verdes todavía, y creo que eso no lo consiguió y por eso lo voy a dejar en el tier C en lugar del tier B. Pasamos a Paul Heckingbottom, para mí quizás el peor técnico de la temporada, porque Paul Heckingbottom fue el primero en ser echado de su equipo. Él empezó la temporada en el Sheffield y bueno, terminaron echándolo por malos resultados, no empezaron para nada bien, no sé si llegó a durar 20 fechas, casi seguro que no, y fue despedido y creo que merecidamente, y no creo que haya mostrado muchísimo en Premier League como para que ningún equipo lo vaya a buscar. De Servi, para mí temporada bastante decepcionante de Servi, venía una temporada espectacular y que empezó bien esta temporada pero se fue cayendo y creo que la segunda mitad de temporada fue uno de los equipos más flojos en general, sobre todo teniendo en cuenta la plantilla que tiene. Tuvo varias lesiones en jugadores muy importantes como Mitoma, pero para mí decepcionante. Es un técnico que el año pasado estuvo entre estas dos, que esperábamos que se mantenga ahí y que para mí bajó un puesto en consideración a lo que hizo en sus temporadas anteriores. Emery, vamos a ponerle un tier S. Emery agarró un Aston Villa, bueno, ya estaba, pero el Aston Villa generó un plantel que le puede competir a cualquiera del Big Six y que, o sea, nadie puede aclarar que es mejor que el plantel del Chelsea, que es mejor que el plantel del United o mejor que el plantel del Tottenham. Para mí están al mismo nivel dentro de todo y creo que teniendo en cuenta eso, él le ganó de mano a todos esos equipos y se metió dentro del top 4, atrás de los 3 equipos que pudieron salir campeones, que son el Manchester City, el Liverpool y el Arsenal. Yo creo que después de esos 3 equipos fue el mejor equipo y por eso quedó cuarto, y que Emery fue una parte fundamental de esto, generando el plantel, dándole el lugar que se merecen a cada uno de los jugadores, incorporando dentro de la rotación a fichajes y jugadores que no estaban antes, como fue Tielemans en el transcurso de la temporada, como fue Diaby y Bailey, que se fueron turnando para ocupar su posición, y en el lateral izquierdo también con Digne y Alex Moreno, mucha rotación en los centrales, creo que los cuidó a todos los jugadores, por eso no tuvo tantas lesiones, que confió en cada uno de ellos y que por eso el Aston Villa hizo una gran temporada y se merece estar en el tier S. Ten Hag, para mí, de los peores entrenadores de la Premier League esta temporada. Creo que no supo leer lo que le pasaba al plantel con las lesiones y que confió muchísimo en jugadores que lo tendría que haber sacado varias fechas antes de que pierdan su puesto, como Fam Rabat, como fue Johnny Evans, que tampoco tenía mucho recambio, pero quizá confiar en Cambuala, que lo terminó metiendo en las últimas fechas y rindió mucho mejor que Johnny Evans, o en transcursos también que Maguire, que no me parece que haya hecho mala temporada, pero siempre también se quejó de cosas, nunca asumió la responsabilidad, y yo creo que deberían haber cortado por lo sano y rescindirle el contrato en diciembre. No lo hicieron, lo aguantaron hasta hoy, y creo que este título de FA Cup que consiguió el fin de semana pasado le va a hacer mantener su puesto en el equipo, y vamos a ver lo que pasa la temporada que viene con todos sus jugadores sanos y con los fichajes que él había pedido, como fueron Anthony y demás, que estuvieron lesionados y que ahora van a estar disponibles para jugar. Chris Wilder, para mí pierde. Lo echaron a Heckingbottom para contratarlo a él, que había sido aquel técnico que en 2020 creo que fue, tuvo una gran temporada, hasta peleó por entrar en Europa con el Sheffield United, pero creo que ya no tiene sorpresa su estilo de juego. En su momento sí, que los stoppers suban muchísimo,
y desborden y tiren centro y los laterales puedan retroceder un poco más y que los 5 entren al área cada vez que tiraban un centro. Creo que en su momento sorprendió y fue una táctica renovadora en Premier League y que los puso a pelear en Europa a pesar de tener un plantel mucho peor que varios equipos. Pero que este año, desde que asumió, no cambió nada en el equipo. Le metieron muchísimos goles, defendieron muy mal y para mí no puede subir del D bajo ningún concepto. Marco Silva, que acá está con su ropa del Everton, fue el entrenador del Fulham esta temporada y me parece el técnico promedio de la Premier League, el que sienta el promedio, como lo decimos en todas las tier list. Para mí Marco Silva puso a los jugadores que tenía que poner. Está bien que no rotó mucho en el plantel, pero desarrolló una buena dupla de centrales con Adraviollo y el, bueno, no me acuerdo el nombre del otro central, pero me parece que funcionó ese cambio que hizo, que mantuvo a todos sus jugadores sanos, que no peleaban por ningún otro torneo tampoco, y que hizo una buena temporada con el Fulham, lo que esperábamos que pase, y no superó ni decepcionó, no superó las expectativas ni decepcionó esta temporada, y me parece que es claramente lo que representa la tier B en esta tier list. Nuno Espíritu Santo, vamos a ponerlo en tier B. No me gusta mucho Nuno, pero hay que reconocer que llegó a un Nottingham Forest en donde tenían que mantenerse en la Premier League. Era el principal objetivo y él lo entendió perfectamente. No tuvo problema en sacar a los jugadores que él supongo que confiaba en que no eran los que tenían que ser titulares. Confió en sus jugadores. Armó el 11 como a él le gustaba, confió en sus ideas y los terminó manteniendo en Premier League. Yo creo que es una temporada aceptable, era lo que se esperaba de él, lo consiguió y me parece que está bien ponerlo acá en la tier B. Pasamos ahora a Glasner. Bueno, Glasner es que es para ponerlo en el S directamente. Agarró a un Crystal Palace golpeado, que no se sabía para dónde iba. Está bien que el Crystal Palace en realidad siempre sabe a dónde va, que es terminar entre el 10º y el 15º. Pero con Glasner la cosa fue diferente. Desde que llegó fue uno de los mejores equipos de la Premier League. Cambió a línea de 5, a veces jugaba con línea de 4, pero siempre un equipo propositivo que potenció a muchos de sus jugadores que no venían dando tanto rendimiento antes con Roy Hodgson. Y que desde que llegó el Crystal Palace compitió muchísimo, lo potenció a Mateta a un nivel de hacer el doble de los dígitos que había hecho con el resto de entrenadores. Y para mí es un tier S y un técnico que nos ilusiona ver la siguiente temporada con entrenando un año entero al Crystal Palace, a ver hasta qué posición llegan y por qué puestos pueden pelear. Thomas Frank tuvo una temporada muy decepcionante en el Brentford. Es un técnico que a mí me gusta, que coincido mucho con sus ideas de ir para adelante siempre, intentar de que la mayoría de los pases sean para adelante, que le gusta el pelotazo, pero que esta temporada no le funcionó bien y creo que en defensa estuvieron muy endebles. Está bien que los centrales del Brentford para mí tuvieron una regresión en su nivel, que me parecen centrales buenísimos, pero que esta temporada no fue su mejor temporada. Pero creo que él no supo también jugar sin Ivan Toney. Y no creo que haya encontrado muchas soluciones en una plantilla que requería mucho de él porque el nivel no estaba. Y creo que no estuvo tanto a la altura. Aunque creo que merece seguir siendo entrenador de su equipo. Pero que no tuvo una gran temporada como técnico. Steve Cooper, también tier D. Para mí tuvo uno de los trabajos más difíciles de todos, que era con los 10.000 millones de fichajes que hizo en las últimas temporadas en Nottingham Forest, tenía que quedarse con 20 jugadores, por ejemplo, que eran los que iban a formar parte del 11 y de la rotación. Creo que en la primera temporada, como no tenía mucha pelea por el descenso, lo hizo, descartaba unos jugadores, se quedó con otros, potenció alguno. Pero esta temporada fue todo lo contrario. No sabía qué jugadores poner, rotaba muchísimo y creo que fue todo lo que solucionó Espíritu Santo cuando llegó al equipo.
pero que Steve Cooper se abrumó para mí con la cantidad de jugadores y de posiciones donde los hizo jugar a cada uno, que terminó siendo despedido justamente. Y por último, Rob Edwards, el técnico del Luton Town, temporada aceptable totalmente. Tenía una de las peores planteles de la Premier League, los hizo jugar a lo que tenían que jugar, no terminó dándose las condiciones para que se mantengan, pero creo que nos quedamos con un técnico que sabe qué hacer, que sabe cuáles son los límites de su plantel y que consiguió bastante para lo que era su plantilla, que fue llegar hasta la última fecha con posibilidad de mantenerse en la Premier League, a pesar de tener un plantel muy inferior al resto de los 18 o 19 equipos, pues quizá el Burnley tiene considerablemente un plantel superior al del Luton Town. Creo que así está la tier list. Comenten si coinciden con esto, obviamente denle like y suscríbanse. Y bueno, obviamente comenten qué opinan de, sobre todo de Iraola y de Glasner, y qué esperan de sus equipos la temporada que viene. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Yo creo lo que no podía. Sigo contando racks por cada melodía. Estoy sobrado de energía. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Yo creo lo que no podía. Sigo contando racks por cada relato. Por prender un rato mi talento nato. Lo traté de cat.